Saludos, saludos, bienvenidos a un encuentro más de Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Les doy la bienvenida a nombre de mis compañeros de trabajo en la Fundación y en SM. Soy María Mercedes Grau y hoy recibimos a la psicóloga Débora Collazo. Ella es una persona bien especial, bien creativa con su trabajo. Es psicóloga industrial, pero también es maestra de yoga hace más o menos 10 años y trabaja en algo muy especial que es también con la terapia en el agua. Así que le vamos a preguntar a Débora, un poco curiosamente, eso de psicóloga industrial, con maestra de yoga, con persona que trabaja con técnicas de relajación, y yo creo que también de fortalecimiento del cuerpo en el agua. No sé, eso me lo explicas un poco. Pues cuéntanos eso y por qué también tiene que ver esto con la educación. Porque quizás a la gente cuando le planteamos el tema les parece como a lo mejor raro. Pero todo con la educación tiene conexión. Eso es correcto. Pero nada, primero que todo, gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Estoy súper honrada. Nada, ¿verdad? Mi carrera puede parecer un poco diferente o, como tú bien dices, creativa, pero a mí siempre me ha apasionado el enseñar y el aprender. Siempre. Si yo pudiese cobrar por aprender, lo haría, pero no, lo hago diferente. Creo que serías rica. A algunos nos iría muy bien. ¿Verdad? Esa carrera de que nos paguen por aprender. A mí me fascina, así que siempre pues he tenido esta inclinación a lo que es enseñar también, porque obviamente o sea, mis compañeros me pedían ayuda en la escuela y siempre me ha gustado lo que es enseñar. Así que ¿Eras buena estudiante? Excelente estudiante. Por eso te digo, si me pagaran por estudiar, sería rica. Te retaba a aprender. Sí, no, y que me encantaba. O sea, como que de verdad me gusta y hasta el día de hoy sigo aprendiendo cosas todos los días. Pues entonces mi madre, ¿verdad? Debito Reyes crea esta empresa que se llama, en ese momento se llamaba Float, ahora se llama King Float. Pero ella entonces comienza con esta idea súper innovadora en Puerto Rico, que es crear un centro de terapia acuática. Y pues, como son las familias, ¿verdad? Y aquí lo podemos ir atando un poquito con lo que es la familia y la educación, pues nosotros también sus hijos entramos a lo que es la creación de este centro. Así que desde los 14 años estoy enseñando lo que son los ejercicios acuáticos. Nosotros tenemos un método que se llama Aquayogi. Así que desde los 14 años di mi primera clase, tenía muchísimo miedo porque eran todos adultos, pero pues pude hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo es eso? Que tú pones a un adolescente de 14 años, sería Debbie la que debería responder la pregunta. No, pero básicamente ella estaba conmigo, claro está, pero ella me quería ir enseñando. Entonces, pues me puso, ¿verdad? Con ella a aprender y entonces a enseñar. Entonces, ya desde entonces, pues esa llamita que ya existía en mí para enseñar, pues fue creciendo y pues me hice entonces después instructora de yoga y estuve, ¿verdad? Todos estos años llevo entonces lo que es enseñando esta parte de lo que es la yoga y los ejercicios en agua. Ya como tal no hago los ejercicios en agua, pero... Quiero decirte que hay una frase, enseñar es aprender. Claro. Muchas veces los maestros, cuando colocamos a 2 o 3 niños en una actividad cooperativa, el que sabe un poquito más o entiende un poquito más el concepto, comparte con los demás y afianza mejor ese concepto. Y cuando están al mismo nivel, en el caso de la escuela, que tienen la misma edad, también la información se transfiere de una manera en que se comunica más fácil, se pega más, ¿verdad? En tu caso, pues tú en ese momento tenías estudiantes adultos que probablemente entonces decían, déjame aprender de ella porque yo quiero llegar a hacer eso. Psicología y yoga pueden parecer que se parecen, pero yo creo que a lo mejor no, o sí. ¿Cómo es la cosa? Pues Cuéntame. mira, ahí pues, ¿verdad? Yo como estudié mi bachillerato en psicología y cuando estaba estudiando mi bachillerato en psicología, ¿verdad? Me adentro mucho en lo que es la yoga. Para mí, ¿verdad? Crecimiento y sanación personal. Entonces, pues aprendo de las dos a la misma vez. La psicología es básicamente lo que es la ciencia de cómo funcionan los procesos mentales y emocionales, ¿verdad? De los seres humanos. Lo que es el comportamiento humano, cómo afecta tanto la experiencia interna como la experiencia con otras personas. Entonces,
la yoga, pues, o el yoga, ¿verdad? Yo le digo la yoga, pero muchas personas le dicen el yoga. Pues el yoga como tal, pues es una ciencia occidental, ¿verdad? Nace en lo que es la India y... Oriental, ¿no? Oriental, disculpa. Sabes que a veces me confundo. No. Oriente y Occidente cada vez están más cerca. Claro, discúlpame. Oriental, exacto, nace en lo que es la India y tiene muchos planteamientos más filosóficos de lo que son físicos, aunque en el área entonces occidental hemos apreciado mucho más lo que es la yoga en la parte física. En la parte física, pero exacto. realmente es una ciencia y una filosofía mucho más a nivel de cómo vivo mi vida, cómo son mis valores, cómo me relaciono con otras personas y cómo me relaciono con mi mundo interno. Y esa parte es bien importante para mí porque muchas veces pensamos en la yoga y solamente pensamos en estirar, en lo físico y ¿verdad? Pues se pierde un poquito lo que es esa filosofía que va mucho más allá solamente de la parte física. Y buscando también, muchas personas la estudian buscando también la salud. Claro. Igual que cuando vamos a trabajar con la parte psicológica, buscamos la salud mental. La salud física y la mental no están lejos una de la otra. No. O sea, si no tenemos una, no tenemos la otra. Correcto. Y entonces, en ese sentido, creo que tu preparación es creativa, pero como acertada, bien adecuada, y sobre todo porque para el mundo industrial. Pero la psicología industrial tendrá algunos principios que se tienen que aplicar a todo. Claro. Supongo, a lo que tú haces, también a la escuela. Así que cuéntame también cómo trabajas la meditación y la psicología en lo que haces como maestra en el agua. En el agua. Sí. Pues mira, dijiste algo muy interesante que fue la psicología industrial tiene una aplicación en la educación y a lo mejor en otras áreas. Pues sí, hasta incluso en la familia. Porque la psicología industrial organizacional no es otra cosa que la aplicación de lo que es la psicología en grupos. Decimos organizaciones porque pues sí, ¿verdad? Entramos a lo que es, podemos entrar a una escuela para trabajar psicología industrial organizacional, podemos trabajar en lo que es una organización. Yo personalmente trabajo con pequeños y medianos negocios, pero realmente la psicología industrial no es otra cosa que el estudio de la psicología cuando nos relacionamos con otras personas en ambientes laborales, pero yo también lo aplico a lo que es un ambiente grupal. Porque nosotros, de hecho, estudiamos lo que es la interacción grupal. Y ya hemos visto que las familias, las escuelas, son ambientes donde estamos relacionándonos con distintos grupos. Así que yo creo que es bien aplicable. Muchos de los conceptos son bien aplicables. Pero me preguntaste un poquito sobre, ¿verdad?, cómo lo uno todo. Yo creo que de manera bien creativa y ha ido evolucionando. Como te había mencionado, yo tuve mi estudio de yoga como tal en King Float. Ahora mismo otra persona está haciendo ese rol. Y también ofrecía lo que eran los ejercicios acuáticos en King Float. Pero me he movido un poquito de ese rol desde que, ¿verdad? Hice mi preparación en lo que es la maestría en psicología industrial organizacional y ahora estoy más en la parte de administración y recursos humanos. O sea que ahora sí, pues trabajo un poquito más lo que es esa interacción grupal, pero más entre el equipo de trabajo, que es súper retante, pero súper interesante. Y ahora también pues superviso un poquito lo que es esa área para asegurarme de que pues el staff, ¿verdad? Lo que es los miembros del equipo, pues puedan hacer esos ejercicios, esas terapias en agua de la mejor manera. Qué bien. ¿Sabes qué? Mientras hablabas de la psicología industrial, pues la escuela es un grupo de trabajo, tiene un ambiente laboral. Correcto. Sin embargo, asociamos más al psicólogo escolar con el ambiente de la escuela, sí. Pero es el psicólogo escolar, supongo, ¿verdad? Trabaja más con los niños. En algún momento dado traeremos un psicólogo escolar para que nos explique cómo es de lleno su trabajo en la escuela. Pero el ambiente laboral conformado por adultos también necesitaría en algunos momentos la asesoría de un psicólogo industrial. Eso es correcto. Lo asociamos, o por lo menos yo, quizás es un prejuicio mío, vamos a decir, lo asocio más con industrias, con compañías grandes, que tienen esos servicios usualmente o pueden incorporarlos. Claro. Pero una escuela, el funcionamiento de una escuela se beneficiaría muchísimo de incorporar un psicólogo industrial o los principios de la psicología industrial. Definitivamente, y es mi sueño eventualmente algún día. No, de verdad, te lo digo bien honestamente, es mi sueño porque a mí lo que es la educación me encanta.
Y yo la pasé tan bien en la escuela. O sea, yo sé que, ¿verdad? No todo el mundo... Qué bien que tú dices eso. Sí, yo la pasé demasiado bien. A mí me decían, ¿verdad? O sea, como que es que ¿por qué te gusta estudiar tanto? Y es que, no sé, me nace. Pero la pasé bien, hice relaciones muy bonitas. Todavía me relaciono con algunos de mis maestros. Así que para mí, lo que es la educación y el ambiente escolar, para mí fue algo que fue espectacular en mi vida y que fue un fundamento muy importante del cual yo creo que todo lo demás, pues, ha salido de ahí, como quien dice. Así que para mí sería espectacular en algún momento, ¿verdad? Entrar como psicóloga industrial organizacional a un área escolar, porque, como usted dice, ahí, o sea, es un ambiente laboral y pues se pueden siempre beneficiar de lo que son esos principios. Creo que lo que dices refleja, bueno, que eras una persona que te motivaba a aprender, pero también que el ambiente escolar en el que estuviste era un ambiente saludable. Sí. Y no está exento el ambiente escolar, aunque sea saludable, de conflictos entre las personas que lo conforman. Claro que sí. Pero cómo se resuelvan esos conflictos, y ahí la importancia de trabajar la meditación también en la escuela, entre los maestros, o con técnicas de psicología industrial. Ahí te quería preguntar ya más directamente, ¿qué técnicas de relajación existen y qué diferencias hay entre la meditación y la relajación? Porque si trabajas en el área de King Float, ya directamente más como en otro rol, pero cuando estabas trabajando con el agua y eso, ¿cuál es la diferencia entre la meditación y la relajación? Pensando en cómo unimos el yoga, pero cómo unimos también la relajación para trabajar con nuestro diario vivir en donde estemos. Claro. En la escuela para los maestros, si son maestros los que nos están escuchando, o familias, o quien sea, porque nuestro público, el público de Contigo la Educación es bien amplio. Así que cuéntame un poco de eso. Pues mira, la meditación es una práctica donde buscamos estar en el momento presente. Básicamente, ¿verdad? La meditación puede ser mucho más compleja que eso, pero a mí siempre me gusta simplificarlo así. La meditación es estar en el momento presente y buscar, es una práctica, ¿verdad? Que como dice la práctica, pues hay que ejecutarla varias veces para poder obtener los mejores resultados, pero es un momento dedicado a estar en el momento presente y a observar nuestra experiencia exactamente como está. Eso pues sabemos que como seres humanos nos gusta pues juzgar un poco lo que está pasando en nuestra experiencia, ¿verdad? Pero en el caso de la meditación pues queremos ser el observador. O sea que por un tiempo, ¿verdad? Que estemos haciendo una práctica, pues vamos a simplemente observar nuestro mundo interno exactamente como es, sin querer cambiarlo, sin querer hacer nada al respecto, sino que observarlo. Ya entonces lo que es la relajación, pues es una práctica también porque se puede practicar, pero también es una función natural que tiene el cuerpo. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, divide en dos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático, como muchas veces sabemos y nos han explicado, es que es el fight or flight, ¿verdad? Es ese sistema de estrés y que realmente lo que está buscando es protegernos, ¿verdad? Pero entonces tenemos el sistema nervioso parasimpático, que es el rest and digest, porque lo que busca es descanso ¿verdad? Y digerir todo lo que es la experiencia, la comida, todo lo que está pasando. Así que tenemos esos dos sistemas nerviosos, ¿verdad? O sea, los dos componentes del sistema nervioso. Y cuando estamos hablando de lo que es la relajación, pues está alineado más a lo que es el sistema nervioso parasimpático. Donde entonces quiero relajar mi cuerpo, a lo mejor luego de algo estresante, luego de un largo día de trabajo. Pues es esa acción de entonces parar y entonces dejar que ese cuerpo descanse, y es esa práctica de simplemente relajarlo todo. Te escuchaba cuando hablas de la parte de la meditación, que es el momento presente, y hay conceptos como en las familias, como el quality time, como el tiempo de calidad, vamos a decirlo en español realmente, que entonces uno dice, si no tengo tanto tiempo para compartir con mis hijos, el tiempo que tenga por las obligaciones laborales y otras cosas, pues el tiempo que tenga con ellos lo voy a hacer de calidad. Así que creo que la meditación es un compromiso, a lo mejor, de comunicarnos con nosotros mismos con calidad. De mirarnos en el momento. No sé, es un quality time con nosotros mismos, sí. Sí, y es bueno llegar a eso, aunque tengamos a ambas, a relajarnos y a poder meditar, aunque tengamos tantas cargas. Y nadie en Puerto Rico
está o en exento. el mundo, porque a Exacto. veces creemos que solo nos pasa a nosotros, pero cada país tiene sus circunstancias, sus problemáticas, sus circunstancias, meteorológicas Del o ambiente. cambios del ambiente o situaciones que suceden sociales y son estallidos que, ¿verdad? La gente responde a ellos, pero nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿verdad? Nadie en Puerto Rico está ajeno a que la vida que vivimos ahora, pues está activando más, a ver si lo digo bien, el sistema parasimpático. El simpático. El simpático. Sí. El simpático es el que es bien simpático con todo el mundo y a todo lo que pasa le responde. Pero le puedes responder a lo mejor de manera positiva, pero cuando suceden cosas como las que nos están sucediendo últimamente, que nos han sucedido frecuentemente, pandemia, un poquito más, un mes, 2 meses antes de la pandemia, terremotos, cambios en el clima que nos suceden todos los meses, en la economía, porque son muchas cosas en el país y en el mundo. Los cambios cada vez son más rápidos. Entonces, ese sistema simpático está activado. Crónicamente. Crónicamente. Tú decías ahorita que es el sistema de fight, de pelear, or flight, sí, huir. O huir. Huir. En inglés está ese juego, porque las dos palabras empiezan con F, fight or flight, pero en español sería respuesta es la respuesta del estrés, pero, o sea, huir, ¿verdad? El sistema nervioso que está encargado de huir, o paralizarte también, porque también está el fight, para defenderte. Or freeze, exacto. Y es algo que lo tienen todos los seres humanos, lo tienen los animales, porque es supervivencia. Correcto. Cuando tú te enfrentas a una situación de peligro, y el estrés lo percibimos como peligro, pues tú o te paralizas el día que te avisan de que viene Fiona. Correcto. O que de verdad te diste cuenta de que llegaba. Porque alguna gente no se lo creía. No, siempre decimos, eso no viene para acá, eso no viene para acá. Ahí está jorado. Y no compré esto y lo otro. Sí. Te pones en una actividad bien excedida, ¿verdad? De preparación, también ocurre eso. Yo creo que ese no estaba entre las definiciones. O te metes debajo de la cama o la frisa y no haces nada. Correcto. Entonces, o te paralizas, ¿verdad? Así que esas son las respuestas que hacen que el estrés te quede crónico. Bueno, la respuesta siempre la podemos tener. Ajá. O sea, esa respuesta la podemos tener, ¿verdad? Y tenemos dos conceptos que se relacionan, que es el estrés agudo y el estrés crónico. En el caso del estrés agudo, por ejemplo, yo tengo, ¿verdad?, mi sistema nervioso bastante regulado. Tengo una presentación mañana, por ejemplo, para venir a grabar este podcast. Pues a lo mejor el corazón comienza a latir un poquito más rápido, me empiezan a sudar las manos, los músculos se tensan un poco porque me voy a enfrentar a algo que está fuera de mi zona de confort. Pues sube ese nivel de estrés y entonces luego baja nuevamente y eso es lo que se llama pues el estrés agudo. Es normal y es parte de lo que es ser un ser humano. ¿Qué pasa? Cuando entonces por las miles de razones que has compartido, ya comienza ese estrés a mantenerse elevado y a nunca bajar. Pues entonces es lo que llamamos el estrés crónico, que entonces pues ya también está relacionado con distintas condiciones de salud, como por ejemplo enfermedades del corazón, diabetes, entre otras condiciones, porque obviamente el sistema está todo el tiempo, como quien dice, tirando todos estos cartuchos para entonces poder sobrevivir, como quien dice. Y pues ahí es que entonces las técnicas de relajación, lo que es la meditación, pues pudiesen ser de mucho beneficio. Y pensándolo en términos de nuestras familias o en los salones de clase, porque ahí es que empezamos a hacer la conexión más directa, aunque todo lo que hemos hablado tiene uso para cualquiera de lo que escucha y en la educación. Ahí conectándolo más entonces en los ambientes familiares y los salones de clase, ¿qué podemos hacer? Porque al llegar al núcleo familiar están activados todos los simpáticos. Las respuestas simpáticas de cada uno de nosotros. Correcto. Está siendo simpático con las circunstancias. O sea, está simpático es empático. Te comunicas con eso también, ¿no? No, y el estrés se pega también. El estrés se pega. O sea, sí, ciertamente, definitiva. Tú puedes estar en tu mundo controladito, pero vienen 2 o 3 y empiezan a hablarte y tú empiezas... Espérate, pero yo no compré tanta agua como que debí haber comprado. Déjame cuántas botellas de agua yo tengo en casa.
voy a comprar más gasolina. Y te pones en en esa actividad mental si no puedes llegar, porque no dejas de pensar en eso, o entonces en el estrés por llegar, y ahí las familias, si tienen los hijos, los niños se quedan a lo mejor un poquito más relegados porque el papá, mamá tiene que ocuparse de estas cosas, o está en modo supervivencia porque pues hay que controlar comida, controlar el uso del agua, controlar el uso que del agua que tienes reservada para las distribuir linternas, no dejarlas todas las prendidas. baterías, todo eso. O sea, estamos guardando la supervivencia de la familia, pero se nos olvida que tenemos que cuidarnos dentro de todo ese sistema. Y entonces buscar cómo, como grupo, como persona y como grupo, esas instancias de relajación, quizás de meditación si pudiéramos llegar a ella. ¿Cómo que haríamos, Débora? Pues mira, me encanta cómo lo traes porque tenemos que pensar que la familia, ¿verdad? Es una unión de muchos individuos, ¿verdad? Es un grupo, como bien dices. Y las dinámicas familiares a veces son tan complicadas, ¿verdad? Porque tenemos seres humanos bien distintos, con distintos niveles de estrés, ¿verdad? Que entran entonces a un mismo espacio y tienen que compartir, tienen que cooperar. Entonces tenemos que básicamente pues estar conscientes de que no soy solamente yo, sino que estamos en un grupo. Entonces lo que yo diría primero es, lo más importante es entender eso, es entender que estamos en un contexto grupal, que la familia es un contexto grupal muy interesante y muy complejo, y que tenemos que entonces honrar el hecho de que tú no vas a pensar las cosas como yo las voy a pensar, y que tenemos que entonces buscar ese grado de empatía para entonces poder decir, mira, pues si yo tengo esta carga y tú tienes esta carga, ¿cómo yo te ayudo? ¿Cómo tú me ayudas? ¿Cómo nos apoyamos? Porque, ¿verdad? Es mucho lo que está pasando, ¿no? Y entonces, pues, mi recomendación inicial es simplemente eso, que podamos llegar a los padres y podamos llegar a lo mejor a los niños que nos escuchan, no sé, ¿verdad? A lo mejor teenagers. Que podamos entender eso, que mira, la familia es un grupo, es complejo y estamos viniendo todos desde una perspectiva distinta. Yo desde la escuela, tú desde el trabajo. Por eso es que a mí me encanta lo que hago, porque a mí me gusta que los ambientes de trabajo sean saludables para que los padres no se carguen y lleguen entonces a un contexto familiar donde no pueden, o sea, están tan y tan cargados que no van a hacer ese quality time, ¿verdad? Con sus hijos. Así que lo primero que les diría es como que se quiten un poquito eso de encima y que digan, estamos haciendo lo mejor que podemos hacer con las técnicas, con el conocimiento que tenemos, y que estamos en un contexto grupal y lo primero que hay que hacer es honrar las experiencias de todo el mundo. Yo creo que si empezamos por ahí, podemos entonces continuar con otras cositas. Siempre tomar conciencia de cómo se siente el otro ayuda. Sí. Porque abrirnos a esas otras perspectivas nos ayuda a poner también en contexto la nuestra. Pero bueno, ¿alguna sugerencia específica de quizás actividades que podamos hacer dentro de la familia, que dentro del contexto de la casa? Tanto tiempo que estuvimos con la pandemia. Yo en mi casa pues éramos pocos, era mi esposo, una de mis hijas y yo, una hija adulta, pero cuando las familias estaban 2, 3 niños, comenzó la escuela, las tensiones de los padres dentro de la casa y de esa familia se multiplicaron, el termómetro de la tensión subió enormemente y ciertamente tienen que haber ocurrido conflictos o se tienen que haber agudizado los conflictos que había en esa familia. ¿Qué podríamos ayudar, además de tomar la perspectiva del otro, en momentos en que a lo mejor estamos tan cansados de mantener esa respuesta de supervivencia o de sostener una situación que se extiende en el tiempo o que retorna, como cuando es que otra vez nos vemos en que viene un huracán? Y que nos tenemos que volver a preparar. O sea, ¿qué podríamos hacer como adultos y incluso como a los nenes, ¿verdad? Para bregar con eso. Pues mira, yo creo que una de las técnicas más poderosas es la respiración. Así que yo lo que diría es porque, ¿verdad? A lo mejor estamos en el momento y a lo mejor nos vemos que nos ponemos bien frustrados o a lo mejor, ¿verdad? Ese estrés es tanto que ya no sé ni qué hacer. Pues ahí yo te diría, toma un momento, ponte la mano en la barriga y comienza a inhalar y exhalar. Exacto, te la pones en la barriga suavecito y enfócate en la inhalación y en la exhalación. No tiene que ser perfecta, pero imagínate que estás llenando un globo cuando inhalas y que cuando exhalas estás vaciando ese globo.
¿Sabes qué? Cuando soplamos pompitas de jabón con los niños, eso nos relaja. Y nos relaja a los adultos y a Sí, los porque niños. estás entonces estás trayendo más oxígeno al cerebro, básicamente. Pero cuando... Pero, paréntesis. Ajá. Débora nos está explicando la técnica, yo voy a decir algo. Ajá. No sople demasiado porque entonces empieza Si se siente como mareado. marear o pierde Sí. el aire. Entonces es controlar. Haciendo una pompita de jabón también controle. Vamos. Exacto. Vamos a poner la mano en la barriga, Ajá. ¿verdad? Si podemos, ¿verdad? Extender la espina, pero Así. esto se puede hacer parado, Derechito. sentado o acostado. Puedes cerrar tus ojos un momento si puedes. Inhalas. Te imaginas que estás llenando ese globo. Y exhalas. Y vacías el globo. Visualiza el globo siempre. Inhalas. Y exhalas. Sigue visualizando el globo, inhala. Exhala. Y mientras sigues respirando, vas a sentir cómo la mano se mueve cada vez que inflas el globo. Y cómo se mueve la mano cada vez que desinflas el globo. Vamos a hacer 5 más de esas. Ok. Por lo menos que hagamos 10 respiraciones de esto, puede tener un excelente resultado. Inhalamos. Sigue visualizando el globo. Le estamos dando a la mente algo que hacer. Uno más. Y ya. Sueltas la mano, abres los ojos. Y así. Y no se siente tanto rato. Pero si estuviéramos en un momento en que estábamos en una tensión fuerte, sí estaríamos tratando de terminarlo rápido. Quizás también respirar con nuestros hijos, lo mismo que hablé de realmente sacar un potecito de las pompitas de jabón. Con los adolescentes funciona también. O cosas como esa, en las que vayamos bajando las revoluciones. Sí. Y tratar de hacerlo todos los días. Pues yo te diría también, María, que algo bien importante es, no podemos esperar que nuestros chicos, ¿verdad? Hablando del contexto familiar y hasta de nuestros estudiantes, no podemos esperar que nuestros chicos o estudiantes estén calmados y listos para aprender o listos para lavar platos o lo que sea, si nosotros no estamos regulados. O sea, que mi mensaje, ¿verdad? Para los padres, para los maestros es, ustedes se tienen que cuidar. Ustedes tienen que ser el ejemplo a seguir de sus chicos, de sus estudiantes, en el sentido de que si ustedes están regulados, si ustedes están conectados con ustedes mismos, su comunicación con ellos va a ser mucho más efectiva. Lo que le vamos a enseñar va a salir de manera más efectiva y esos momentos de estrés los vamos a poder manejar con mucha más resiliencia cuando nosotros estamos regulados. Así que lo primero sería, vamos a regularnos nosotros y después vamos a traerlos a ellos a la práctica. Ya sea la respiración, ya sea meditación, ya sea el yoga. Tú sabes que en Facebook DSM, Skin Float hizo unos videos que están dispuestos para, que están bien dispuestos para todos los padres, todos los maestros, porque les dan esas herramientas. Sí. Y entonces podemos incluir a los estudiantes o a los niños, pero lo más importante es que nosotros como adultos y como ejemplos a seguir, demos, ¿verdad? Ese ejemplo y estemos nosotros regulados. Yo creo que eso es bien importante. Ciertamente, y me gusta que dices regulado y no controlado. No, sí, exacto. Porque a veces uno siente, es que yo me tengo que mantener en control, O yo tengo que mantener como que, tengo que plasmar esta idea de que todo está bien todo el tiempo y ¿sabes qué? Y no, lo que decías ahorita, reconocer dónde está el otro. Si somos 4 en la familia, si somos 3, si somos 2. Oye, los padres también se estresan y los padres sí, también y los se abuelos, ponen tristes, claro. Los abuelos, los tíos, o sea, nos preocupa la familia que está lejos a veces o la familia que sabe que tenemos un problema, también se estresa por nosotros, claro. O sea, por el que conoce o los amigos. Así que es importante que
cuidemos esa parte de estar en el momento, como dijiste ahorita, de entender el momento en que estamos, tratando de ver lo positivo y respirar. La verdad es que la respiración es básica y uno lo siente cuando llevas un día de respirar muy corto, exacto. De respirar muy corto. Entonces, los hombros están así, mira. Pero es el enderezarte. Yo a veces que me siento así. Sí, no, mío, pero nos tensamos todos, sí. Así que ya vieron cómo tenía la conexión con la educación. Aquí en Contigo la Educación tratamos de traer siempre temas que nos ayuden a trabajar y entender lo fundamental de los pueblos, que es la educación. Si la descuidamos desde la familia, desde la sociedad, desde la escuela, ¿a dónde vamos a ir a parar? Es lo fundamental de los pueblos. Así que muchas gracias, Débora, por acompañarnos en Contigo en la Educación, y pronto vendrás en otro momento porque seguiremos hablando de la meditación. Yo creo que el próximo va a ser en la escuela y la visualización. Cómo trabajamos con nuestros estudiantes. Pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, claro, y pronto nos volvemos a ver en Contigo la Educación. Gracias.